Entonces estamos viendo el tablero óptimo, el tablero final de la solución con el método simplex del problema de las dos camisas. Allí es donde estamos en este momento. Y estamos mirando que en la función objetivo, en la línea de z, en el renglón de z, nos quedaron puros coeficientes que son 0 o que son positivos. Quiere decir, como ya no hay coeficientes negativos, que ya terminé, ya llegué al óptimo y no hay ninguna variable dispuesta a mejorar mi función objetivo o a pagarme por entrar, mejor dicho, por entrar a la solución básica. Miremoslo de otra forma. Fíjense que en las columnas de S2 y S3 tengo los valores ahí positivos 4 y 10. Eso lo que quiere decir es que si yo aumentara el valor de S2 en una unidad, es decir, que pasara de 0 a 1, dejaría de ganar 4. Entonces, fíjense, S2 ¿qué era? S2 era la representación de los minutos de corte que me sobran. ¿Sí? O sea que si ese... No, corte. Sí, corte. No, güey. No, costura. Es costura. Claro, costura porque fue la que se acabó. ¿Sí? S2 es costura porque además es la segunda restricción. La primera restricción era corte, o sea que era con S1. Listo. Entonces, S2 representa los minutos que me sobran en costura. Hoy en día, como S2 vale 0, quiere decir que no me sobran minutos en costura. Y miren lo que dice allí, ojo. Dice que si yo quiero que me sobre un minuto de costura, voy a dejar de ganar 4 pesos. Si yo quiero que me sobre, es que para producir voy a usar no los 2.400, sino 2.399. Quiere decir que si yo reduzco el tiempo disponible en una unidad, dejaré de ganar 4 pesos. Hagan el experimento. Métanse el problema en Solver y en esa restricción en particular quítenle una unidad. Pónganle 2.399 y verifiquen que al correr la función objetivo les da 4 unidades menos de lo que nos daba antes. O sea que les debe dar la función objetivo 10.796. ¿Listo? Dime. Profe, pero también se puede ver el sentido inverso, ¿no? Digamos. Calma. Ya vamos para allá. Sí. No, espérese. Explíquelo bien. Dale. Digamos, ahí yo pensando en un análisis que uno puede hacer es que si yo me enfoco en mejorar la eficiencia de la máquina y poder aumentar un minuto de costura, poder obtener un minuto de costura más, voy a ganar 4 pesos más. Ajá. Entonces, ojo, el análisis de sensibilidad se hace alrededor del punto donde quedamos en la solución óptima, ¿cierto? En la solución óptima quedamos que de costura nos estamos gastando todos los minutos disponibles. Entonces el análisis de sensibilidad es igualmente válido cuando yo lo hago con un poquito menos de 2.400 y un poquito más de 2.400. Excel nos va a decir qué tanto más y qué tanto menos nos podemos mover. ¿Listo? Eso lo vamos a mirar en un momentito. Pero entonces lo que quiero que observen ahora es que esto que yo les acabo de mencionar aquí, observen que acá de variables no básicas que quedaron las variables no básicas que quedaron acá arriba son estas dos. ¿Sí? Estas dos son las no básicas. Entonces, ojo, cuando ellas se refieren a recursos, este valor que está aquí se llama el precio sombra. El precio sombra. ¿Listo? ¿Y cómo se interpreta el precio sombra? Es que si yo aumentara el recurso disponible que ya se me agotó en una unidad, podría ganar 4 pesos más. ¿Ya? Entonces miren cómo está el número es un 4 positivo, ¿sí? La lectura allí es, si usted aumenta el recurso en una unidad, esto es el impacto sobre la función objetivo, o sea, un más 4. Y ahí sí se lee directo con el signo, ahí no hay que invertirle el signo, ¿ya? Miren S3, ¿qué era S3? S3 se refería a la demanda máxima de X1, que era 120. Miren que ahí hay un número 10, ¿qué quiere decir eso? Que si yo cambiara la demanda máxima de X1 y la aumentara en una unidad, la función objetivo aumentaría en 10. O sea que si yo tengo la forma de vender ya no 120 de X1, sino 121, ganaría 10 pesos más. Y todos los análisis de sensibilidad se hacen con el principio económico de ceteris paribus. ¿Se acuerdan de etcétera? Etcétera quiere decir et es y, cetera es todo lo demás. Entonces ceteris paribus, ceteris es todo lo demás y paribus es que se queda constante. Un análisis de sensibilidad se hace cambiando solamente una cosa a la vez y concluyendo solamente sobre eso. O sea, ¿a qué me refiero?
que si yo fuera a darle al problema, volvamos a S2, que son minutos de costura, si yo le voy a dar al problema un minuto más disponible en costura, ¿cierto? El análisis lo debo hacer cambiando solo eso, no debo cambiar eso y también la demanda, no, cambio una cosa a la vez. ¿Sí me explico? Los análisis de sensibilidad en programación lineal se deben hacer cambiando un parámetro a la vez y concluyendo sobre él. ¿Ibas a decir algo? Sí, dale. Siendo 10 que mide la marginalidad de aumentar una unidad en la restricción respectiva. Sí. Si yo voy a tener, por aumentar una unidad en la demanda de X1, un ingreso de 10 pesos, igual, digamos que para los análisis que hace, hay otros libros decían que si uno aumenta el ingreso, pues también tiene que aumentar un costo para poder producirlo. Entonces, se debería tener en cuenta, digamos, cuando se calcula la función que tiene un costo adicional por poder producir esa unidad. Ok. Sería como válido, ¿cierto? Mira, acá no vamos a entrar en muchos detalles en todas las posibles interpretaciones y construcciones que se pueden hacer con esto, pero pensémoslo así. A mí me dicen, si usted aumenta la demanda de X1 en una unidad, va a ganar 10 pesos más. Entonces, una siguiente pregunta que uno puede hacer es, ok, ¿cuánto estaría yo dispuesto a gastar adicionalmente para vender una unidad más? ¿Ya? Yo no me atrevería a decir así como le estás diciendo, de que yo afectara el coeficiente de la función objetivo. Eso ya me crea más cambios, porque ya estarías cambiando dos cosas a la vez: la disponibilidad del recurso o el mínimo exigido y el coeficiente en la función objetivo. Son dos cambios. ¿Sí me explico? Pero si yo digo que voy a hacer un gasto, por ejemplo, en mercadeo, ese es independiente de las variables X y no va a la función objetivo. Eso es una resta que yo le hago por allá al final a la función objetivo. Entonces, suponete que a mí me dicen, vea, por cada unidad de S3, de X1 adicional que usted pueda vender, puede llegar a ganar 10 pesos más. Entonces, si yo dijera, ¿y qué tal si estoy dispuesto a gastarme X pesos en mercadeo para lograr vender tantas unidades más? Que hago la cuenta y veo si es buen negocio. ¿Ya? Entonces, si me dicen, mira, si vendes 10 unidades más, podrías ganar 100 pesos más, ¿cierto? 10 por 10. Y si yo dijera, yo lograría hacer esa venta adicional con un esfuerzo de promoción que me cuesta 50 pesos, buen negocio. Puedo invertir 50 pesos o gastar físicamente 50 pesos para ganar 100 más, válido. ¿Sí? Entonces, sí, dale. Ese costo entraría en la constante que le quitamos al principio a eso. Sí, dale. Pero el análisis no debería ser de conjunto. Por ejemplo, si ya decidí que voy a ingresar X unidades de más de demanda, eso me va a afectar mi tiempo de costura, mi tiempo de corte, ¿no? Entonces yo también tendría que tener en cuenta. Esa es la belleza de ese análisis de sensibilidad. Desde que vos estés en el rango en el cual la solución no cambia, vos sí puedes meter eso ahí y concluir así de una vez. Fíjate que, por ejemplo, el tiempo de corte te está sobrando. El de costura no. Entonces, si vos, lo que te está diciendo allí probablemente es que si le dieras, si subieras la demanda de ese X1, probablemente con el tiempo disponible que tenés, va a dejar de producir un poquito de X2 y va a aumentar la producción de X1, porque no estás dándole tiempo adicional. ¿Ya? Y uno no con el análisis de sensibilidad realmente no se ve cómo va a ser el cambio de los valores de las variables, pero el efecto económico sí se ve. El efecto económico sí sería clarísimo, pero sí es cierto que yo no sé cuál va a ser el valor después de X1 y X2. ¿Ya? ¿Qué le tocaría hacer a uno? Pues hombre, cambio el número, dele clic y vuelve y lo corre. No es problema, él corre y le da la solución. Estos problemas pequeños pues se resuelven en menos de un segundo, entonces no es una cosa costosa hacerle un cambio y volverlo a correr. Entonces lo que quiero que observen es que en particular aquí donde estoy yo en S2 y S3, yo estoy hablando de los precios sombra. ¿Cómo fue lo que usted dijo que sobre esos precios sombra? Si yo aumento el recurso disponible agotado, ¿qué? Estos en particular, si ustedes recuerdan, son todas restricciones de menor o igual, ¿cierto? En este problema. En las restricciones de menor o igual lo que yo tengo generalmente es la disponibilidad de un recurso, o en este caso era una demanda, ¿cierto? Entonces, la lógica ahí de la lectura del precio sombra es que si yo aumento una unidad, el recurso disponible que corresponde a esa S, el impacto sobre la función objetivo va a ser más 4 por unidad, más 4. O sea, se lee directamente con el signo que tiene allí.
ya más 4. Y por ejemplo acá este S3. S3 era la demanda máxima de X1. Entonces si yo amplío la demanda, logro ampliar la demanda, o que pase de 120 a 121, estoy diciendo que por esa unidad adicional ganaré 10 pesos. También estoy diciendo que esos cambios que yo puedo hacer tienen un rango de validez. Hay formas muy lógicas de calcularlo, ¿sí? Miren, volvamos, recuerdo que la semana pasada habíamos hecho esto también en un gráfico, ¿cierto? En un gráfico de PHP Simplex. Me pregunto si tengo yo el gráfico de PHP Simplex por aquí en algún lado. Creo que no. Porque, a ver, ustedes tienen este problema para que me lo dicten y yo lo hago en PHP Simplex. Para que miremos un par de cosas. PHP Simplex. ¿Cuántas restricciones tiene? ¿4? 4. Listo. ¿La función objetivo cómo era? 50x1 más 60x2. Las restricciones. 10. 2. 2400. Listo. 10, 15, 2400. 1, 0 y 120. 0 y 1 y 120. Listo, gracias, perfecto. Bueno, entonces miren esto. Voy a escoger, estamos hablando de que se me agota el tiempo de costura. Y esa es 10x1 más 15x2 menor o igual que 2400. ¿Esa cuál de las líneas es? 10x1 más 15x2 tiene que pasar por 240 y 100. Es esta. Es esta línea negrita exactamente donde está el cursor. ¿La ven? Esta negrita, ¿sí? Es esta diagonal que va desde el punto E hasta el punto B, ¿cierto? Bueno, ¿qué quiere decir que yo diga que le voy a dar a la empresa un minuto adicional? ¿Qué le pasa a esa restricción? Se aleja del origen con la misma pendiente. Entonces fíjense que cuando yo cambio la forma del gráfico es muy posible que la solución cambie, ¿cierto? Eso lo vemos ahora con el Excel. Pero lo que quiero que ustedes observen es que yo lo que estoy haciendo al modificar algún parámetro es cambiar la forma del gráfico. Sea porque cambio una pendiente, sea porque muevo una línea, la alejo, la acerco al origen. Si algún cambio estoy causando. Y eso va a causar que la función objetivo cambie, que las respuestas cambien, que todo cambie. Y llega un punto en el cual, si yo tomo esa línea, por ejemplo, y le empiezo a cambiar la inclinación, ¿cierto? Se la cambio la inclinación, llega un punto en el cual la solución probablemente va a estar en otro lado y no en el punto donde originalmente estaba. Aquí la solución está en el punto F, ¿sí? Aquí este punto F. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, imagínense, tomara esta restricción que tengo aquí arriba, la vertical, y la moviera hacia acá, la corriera, la cambiara de sitio? Pues ese punto F ya no va a ser factible. Entonces ya la solución es otra cosa. Cuando yo empiezo a pensar en cambiar valores del problema, en cambiar coeficientes, disponibilidad de recursos, exigencias mínimas y máximas, estoy cambiando el dibujo. Y al cambiar el dibujo, la solución va a cambiar. Lo que yo tengo que saber es hasta qué punto puedo mover algo de tal manera que pueda seguir interpretando el análisis de sensibilidad como lo estoy contando ahorita. ¿Se acuerdan que en algún punto en la solución gráfica hablamos, o yo les dije que había unas soluciones especiales, ¿cierto? Unos casos especiales. Y había un caso especial de las restricciones redundantes, ¿sí? Que era una restricción que quedaba por allá afuera y no limitaba el tamaño de la región factible. Cuando eso se presenta, pasa un fenómeno muy particular, y es que los precios sombra me pueden dar dos conjuntos distintos de precios sombra con distintos valores y que ambos son matemáticamente válidos. Entonces, ¿cómo hago yo para interpretar eso económicamente? No se puede, porque es como decir que un recurso me va a aportar a mí $10 por unidad y 15 también, y ambas cosas son ciertas, que es lo peor. O sea, entonces, por eso es que mencionamos como caso especial las restricciones redundantes, ¿ya? Porque pueden causar ese problema al interpretar los precios sombra en un análisis de sensibilidad. Bueno,
Este problema tiene variables x1 y x2, pero ahí sí pasó algo que nos va a causar un poquito de complicación para el análisis, y es que observen que ambas variables x1 y x2 resultaron ser positivas, resultaron ser básicas, ¿sí? Cuando, ojo con esto, cuando tenemos variables de decisión del problema que no resultan estar en la solución básica, sino que resultan ser cero, aparece otro tipo de valor allí que ya no se llama precio sombra, sino costo reducido, pero lo encontramos también aquí, ¿sí? Imaginen ustedes que yo tuviera una tercera variable de decisión del problema que se llamara x3, y x3 no estuvo en la base. En ese caso, el valor que tuviera x3 aquí es el costo reducido, y la interpretación del costo reducido es ligeramente diferente, ¿sí? La interpretación del costo reducido es la siguiente: dos puntos, muy sencilla, es qué tanto tendría que mejorar el coeficiente de esa variable en la función objetivo original para que fuera atractiva, ¿ya? En la función objetivo original tenemos 50x1 y 60x2, ¿cierto? ¿Qué tal que yo tuviera otra variable que se llamara 40x3 y no resultó ser atractiva? Si yo tuviera allí, por ejemplo, aquí, exactamente aquí, miren, tuviera un valor de 20, querría decir que la variable x3 debe mejorar su atractivo en la función objetivo en 20 unidades para que valga la pena producirla. ¿Ya? No, 60. Ah, ok. Es mejorarlo sobre el que ya tenía. Entonces tenía 40x3, ¿cierto? Tendría que sumarle 20 más para que me quedara 60, para que ahí sí x3 fuera atractivo, ¿ya? Entonces ahora, yo sé que eso es mucha información, pero entonces ahorita lo vemos en el Excel, pero sí estoy pensando que hay que encontrar un ejemplo donde haya variables de decisión del problema que no queden en la solución básica para poder analizar ese problemita, ¿listo? Pero ahora lo miramos. De pronto el ejemplo del libro tiene esa condición y lo podemos mirar allí. Bueno, ¿ibas a decir algo? Sí, dale. Cuando dices que sea atractiva, inmediatamente le da valor de por lo menos 1 o no necesariamente. No necesariamente 1. En estos casos puede ser un fraccionario, acordate. Estas variables son continuas. Entiendo. Sí. Pero ya deja de tomar valor 0. Ya deja de ser 0. Lo que lo hace es meterlo en la base, ¿no? Sí. Meterlo en la base para una variable básica. Tocaría hacer todo el círculo de los cálculos del simplex, ¿cierto? Para poder decir cuánto va a valer, pero con seguridad ya no vale 0, ya es un valor positivo. Sí, eso sí es verdad. Sí, saca otro, eso sí. Bueno, entonces sí, dime. ¿Hoy es qué fecha? 4. Listo, dime. Una herramienta del análisis de sensibilidad. Uh-huh. El mismo análisis de sensibilidad donde le muestra los rangos entre los cuales se puede mover las variables, pues, para que no, ¿cierto? Para que el precio sombra, o sea, siga siendo, ¿se entiende? Sí. Uno matemáticamente, ¿cómo podría hacer eso sin usar Excel? ¿Cómo encontrar esos rangos? Con el simplex. Con el simplex lo puedo hacer. Perdón. Eso de allá se llama análisis post-óptimo. Y otra cosa que te serviría curiosamente para encontrar esos rangos es el gráfico. ¿Ya? Creo que en el libro eso está explicado en alguna de las secciones del capítulo. Yo no voy a entrar en detalle en eso. Pero ¿qué te iba a decir? Mira la forma del gráfico, ¿cierto? Uno, si cambiara un coeficiente... bueno, este ejemplo es más fácil. Y ahora lo vemos pues en el solver, pero este ejemplo es más fácil. Piensen que uno cambia el coeficiente de una variable en la función objetivo. O sea, que ya no fuera 50x1, sino 45x1 o 49x1, ¿cierto? ¿Qué le pasa a la línea roja que es la función objetivo cuando yo cambio el coeficiente? Cambia de pendiente, ¿cierto? Fíjense que hay un rango en el que yo puedo cambiar la pendiente donde el punto F sigue siendo la solución óptima. Pero si lo cambio mucho, ya la solución óptima va a ser H o G. ¿Ya? Entonces, fíjate que ahí en el gráfico yo directamente podría determinarlo. ¿Cuál es el rango? Sí. Bueno, metámonos a mirar el Excel y hablamos un poco de cómo se leen estos informes. Habíamos leído, creo, el informe de respuestas y el de límites, pero no el de sensibilidad, ¿cierto? Bueno, entonces miremos el de sensibilidad. A ver si puedo aumentar un poquito aquí el tamaño. ¿Ahí aumentó? Bueno.
Listo, allí. Entonces, ojo con lo que voy a decir. Hay dos tipos de análisis de sensibilidad que me presenta Excel. El de la parte de arriba es el análisis de sensibilidad, ojo con esto que es muy específico, es qué pasa cuando yo cambio el coeficiente de una variable en la función objetivo. Ese es ese análisis de sensibilidad de la primera tablita. Por eso en la primera tablita solo están x1 y x2. Porque esas son las variables reales de decisión del problema. Recuerden que en Excel yo le digo que las variables de decisión del problema son estas dos casillas que son x1 y x2. Yo al Excel no le tengo que definir las casillas S, las variables S. Él implícitamente por allá abajo las crea y opera con ellas, pero no se las tengo que dar específicamente. ¿Sí me explico? No tengo que crear variables S1, S2, S3 y S4. Bueno, entonces el análisis de sensibilidad de esta parte de aquí arriba de celdas de variable, voy a ponerlo aquí, es cambios en el valor de, cambios en los coeficientes de las variables en la función objetivo. Ahí me perdonen la tilde, pero es que el teclado de este computador es distinto al teclado del computador de la oficina, entonces no me marca la tilde. Y las restricciones, el análisis de sensibilidad que uno hace es sobre cambios en el lado derecho de las restricciones. Eso es. Y esos son los dos tipos de análisis de sensibilidad que puedo hacer con Excel. Esa afirmación que yo acabo de hacer pareciera indicar o pareciera dejar entender que hay otras formas y otro análisis de sensibilidad que yo puedo hacer. Realmente no, esos son. Lo que pasa es que esto, como todo en investigación de operaciones, tiene una teoría matemática muy profunda detrás de esto, y esto a uno a esto le puede sacar investigación toda la que quiera. Todavía hay gente investigando sobre estas cosas. ¿Listo? Pero bueno, entonces metámonos a mirar qué pasa si yo hago cambios en los coeficientes de las variables en la función objetivo. ¿Listo? Miren, bueno, y la otra cosa es que muchas versiones de Excel tienen problemas de traducción en el reporte de sensibilidad del solver. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, fíjense que dice final valor, debería decir valor final. Reducido coste, debería decir costo reducido. Objetivo coeficiente, coeficiente en la función objetivo. Aumento permisible, debería decir aquí, y reducción permisible. ¿Listo? Entonces, ojo, fíjense bien. Aquí dice que el valor final de la celda X1 fue 120. Recuerden que yo voy a producir 120 de X1 y 80 de X2. ¿Listo? ¿Qué me dicen? Que si yo cambio... bueno, pensemos un segundo. Si yo hago cambios en los coeficientes de la función objetivo de X1 y X2, ¿yo estoy cambiando los recursos disponibles? No. Yo solamente estoy cambiando qué tan atractivo es un producto frente al otro. ¿Realmente eso es? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, que cuando yo empiece a cambiar eso, la cantidad de unidades de producto que yo puedo hacer no cambia, porque los recursos siguen teniendo las mismas limitaciones. O sea que yo sigo haciendo 120 y 80. ¿Listo? El rango que me dan allí de aumento permisible o disminución permisible se refiere al rango en el cual la solución que yo tengo en este momento con sus valores se conserva. Entonces, fíjense lo que dice acá. Si yo aumento, cuando dice 1 por 10 a la 30 es que es infinito, positivo. Y si dice, ¿cómo es? Menos 1 por 10 a la 30 es infinito negativo. ¿Ya? Entonces mírenlo acá. Aumento permisible 1 por 10 a la 30. Fíjense que X1 fue el producto que quiso hacer de primero. Entonces aquí lo que me dice es que usted puede aumentar el aporte de X1 hasta infinito positivo y la solución sigue siendo 120 y 80. Usted puede reducir en 10 unidades el coeficiente de X1 en la función objetivo y la solución sigue siendo 120 y 80. Cuando usted le baje ya más de 10 unidades, la solución ya no va a ser 120 y 80. Hagan el experimento, por favor. Cambien el coeficiente de X1. Hoy en día es 50. Bájenselo 20 unidades, pónganlo en 30 y vuélvanlo a correr a ver qué da en un momentito.
podía aumentar hasta el infinito x1 y qué? El 50, no el x1, el 50. El coeficiente en la función objetivo. Lo puede aumentar hasta infinito y ese 120 no cambia. La solución seguirá siendo 120-80. Se rebotó el Excel. 60-120, o sea que ya el producto favorito no es el 1 sino el 2. ¿Sí? Pero si lo vieron, hagan otro experimento, miren, tírenlo a correr exacto con una disminución de 10, es decir, córranlo con coeficiente de x1 en 40 exacto a ver qué pasa. No coge el 40. Claro, entonces el tema es, cuando vos te paras en el sitio exacto que te dice allí, en el 40, te puede dar cualquiera de las dos soluciones y dan la misma función objetivo. ¿Sí? En ese punto límite exacto es como el punto compartido entre dos regiones. O sea, las dos regiones no son como mutuamente excluyentes, sino que comparten ese punto de contacto, ¿ya? Pero si vos lo reducís 20 como hicieron ahorita, ya se me va a otra solución. Y si yo lo reduzco solamente en 9 unidades, se me queda en la solución original en 120-80. ¿Listo? Leamos ahora qué pasa con el coeficiente en la función objetivo de x2. ¿Sí? Me dice, es permisible que usted lo aumente hasta 15. Quiere decir que si lo aumento 14, la solución va a seguir siendo 120-80. Pero si lo aumento 16, la solución ahora ya va probablemente a privilegiar x2. Ensáyenlo. Un momentico. O sea, ahora el tema es aumentar el 60 que tiene x2 en la función objetivo. Y aumentenlo más de 15 unidades. Ahí dice que es permisible aumentarlo 15, entonces aumentenlo más de 15. Sí, 76, 80. Ya cambia, ¿cierto? Bueno, entonces ojo con lo que voy a decir aquí. Tal vez creo que nunca lo he escrito, pero lo voy a escribir aquí. Entonces, el aumento y disminución permisibles se refieren aquí ojo, el aumento y disminución permisibles que están ahí en la tabla del solver se refieren a que si yo hago los cambios dentro de esos rangos, los valores de las variables no cambian, pero la función objetivo sí cambia porque yo estoy cambiando un coeficiente allí. Entonces ya estoy diciendo el precio del producto ha subido o el costo ha bajado, lo que sea. El caso es que el aporte de cada producto lo voy a modificar. Entonces sí es muy lógico que el valor de la función objetivo cambie. Entonces, ojo, ese análisis de sensibilidad de la primera tabla que se relaciona con los cambios en los coeficientes de las variables en la función objetivo, funciona diciendo que en ese rango del coeficiente de la función objetivo, los valores de las variables en la solución óptima no cambian, pero el valor de la función objetivo sí cambia. ¿Listo? Lo advierto porque la interpretación del aumento permisible y la reducción permisible en la tabla abajo es distinta. Es distinta. ¿Ya? Entonces, esta interpretación que está aquí solamente se refiere a la tabla de arriba. ¿Qué dice? Uy. 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 Qué susto. Listo, entonces nos queda claro. Bueno, entonces ojo, recapitulación voladora y veloz de la primera parte del análisis de sensibilidad que se refiere a cambios en los coeficientes de las variables en la función objetivo. El coeficiente en la función objetivo de una variable puede cambiar. Por ejemplo, si yo subo un precio, si yo bajo un costo, ¿sí? Sería preferible bajarlo por el lado de costos porque el cliente no lo ve.
En cambio, si ustedes suben un precio, el cliente sí lo ve. Y modificar el precio podría modificar la demanda. ¿Ya? En cambio, modificar el costo no tiene por qué modificar la demanda. ¿Sí lo ven? El costo es un problema interno de la empresa que el cliente no debe ver. Si yo logro modificar un costo, reducirlo, pues probablemente puedo sacarle más utilidad al producto y está bien, el cliente no se va a molestar por eso. Por eso hay tanto trabajo en ingeniería industrial para rebajar costos, porque es una medida que yo puedo hacer para ganar más plata que no molesta al cliente, no lo afecta, ¿ya? No le hace daño. Bueno, entonces, si yo hago un cambio en un coeficiente en la función objetivo de una de las variables del problema, voy a encontrar que ese cambio afecta el valor de la función objetivo, y si yo hago el cambio dentro de los rangos permisibles que están allí explicados, los valores de las variables en la función, en la solución óptima no cambian, y el valor de la función objetivo sí cambia. ¿Listo? O sea que lo que permanece constante allí es el 120-80. ¿Bien? Otro apunte, que en ese instante no lo podemos ver todavía, pero observen, costo reducido es qué tanto debo yo mejorar el atractivo de una variable para que entre a la solución básica. Observen que en este caso x1 y x2 ya están en la solución básica. Entonces yo no tengo que mejorarles el atractivo para que entren a la solución, porque ya estoy haciendo unidades de x1 y también de x2. Si yo tuviera una x3 que me quedó en 0 unidades a producir, ahí aparecería. Y ahí probablemente sí tendría un costo reducido. Entonces, ojo, la interpretación de ese costo reducido sería que ese es el valor en el cual yo tengo que mejorar el atractivo de esa variable en la función objetivo para que entre a la base. Y fíjense que yo lo expreso de una forma muy particular porque no les estoy hablando ni de utilidad ni de costo. Las funciones objetivos pueden ser de maximizar o minimizar, ¿ya? La forma en que yo lo estoy diciendo es unisex, le sirve para cualquier tipo de función objetivo, de maximizar o de minimizar. Es qué tanto debo mejorar el atractivo de la variable en la función objetivo para que entre y yo empiece a producirla, ¿ya? Entonces, si fuera un problema de costos, yo lo que debo hacer es bajar el costo, y por eso se llama costo reducido. Si fuera un problema de utilidad, yo lo que tendría que hacer es aumentar la ganancia que me deja ese producto, aumentar el aporte, porque es un problema de maximizar utilidad. ¿Lo pillan? ¿Pillado? Listo. Vamos a pasar al otro análisis de sensibilidad, que es el que está abajito. ¿Listo? El análisis de sensibilidad que está abajo se hace sobre los valores de las restricciones. Entonces, el análisis se hace sobre este valor. Miren que aquí dice lado derecho de la restricción. ¿Sí lo ven donde estoy? Aquí en esta columna gris. Lado derecho de la restricción. Ese es el valor que está en el lado derecho de la restricción en la hoja de cálculo. ¿Se acuerdan que yo siempre trato de dejar todas las variables al lado izquierdo y las constantes solitas al lado derecho? Es para facilitar eso también. Aunque yo sospecho que el Excel tiene que hacer esa conversión él solo. Es decir, el Excel en efecto hace un simplex. Y para hacer el simplex yo necesito todas las variables al lado izquierdo y, ¿se acuerdan? Al lado derecho estaban las constantes. ¿Listo? En mis hojas de cálculo yo trato de hacer eso muy explícito. Mírenlo, ¿dónde está? Mírenlo. Where? Ahí está La derecha es Aquí tengo los de las demandas. Sí. Y acá está lo de... Ah, por aquí. Ya, por aquí. Si es que estaba por allá lejitos. ¿Ya? Entonces fíjense que yo sí pongo aquí las constantes tomadas de la tabla de datos directamente. Y aquí también están las constantes de la tabla de datos. ¿Listo? Entonces, el software, el solver, va a tomar eso como al lado derecho de la restricción. En este problema tenemos las de 2400, que son una cantidad de un recurso disponible, que es el tiempo de trabajo. Y tenemos las 120, que son una demanda máxima disponible. Si uno quisiera ponerse argumentoso, podría decir pues que eso también se podría ver como un recurso. Es decir, la demanda existe y me impone un límite a lo que yo puedo producir y vender, ¿ya? Entonces, si el 120 pasara a ser, por ejemplo, 121, pues yo ya tengo más campo para vender más unidades. ¿Listo? Bien, entonces volvamos acá al informe de sensibilidad. Listo. Entonces, se trata de estudiar cuál es el efecto sobre el problema cuando haya un cambio en uno de esos coeficientes, ese 120, 2400 o 2400. ¿Se acuerdan en el simplex cuáles eran los que tenían? Se me fue. Wait. Yo lo tengo.
No entren en pánico como estoy entrando yo. Ah, Es el 21. ábrete César. Un momento. Ah, aquí está. Aquí está. Entonces miren, ¿se acuerdan que dijimos? S2 es ¿qué tanto me sobra de... no, wait, S2 era ¿Qué fue? Ponte. Costura. costura, era costura. Miremos qué nos dice el Excel al respecto. ¿Dónde estoy? Acá. Sí. Veanlo, aquí está. Pues son. Precio sombra del tiempo de costura 4. ¿Listo? Y el otro era la demanda de X1. Mírenlo, aquí está al lado izquierdo de X1, 10. O sea que estamos obteniendo aquí los mismos valores de precio sombra que obtuvimos en el simplex. Si eso no pasa, es que hay un error en el simplex. Es más fácil cometer un error en todos esos cálculos que haciéndolo acá. Acá hay menos cálculos que uno hace, ¿cierto? Entonces es más probable que el error le quedó por allá en el simplex y uno lo puede encontrar y revisar. Entonces fíjense esto, miren. Aquí me dicen que la solución seguirá siendo la misma, entre comillas, si yo cambio o aumento o disminuyo este coeficiente en este rango que está aquí. Pensemos por un momento en este 2400 que ya vimos que nos queda, que es una limitación que está muy apretada, ¿cierto? Cuando ustedes le dan 2401, ¿qué pasa con la solución? Hagámoslo. Ese es un 2401 ¿en qué? En costura, ¿cierto? Costura es el que se acaba así. Entonces voy a poner aquí tiempo de costura 2400 y una unidad más. Le sumo una unidad. Recuerden, la solución original era 120, 80 y 10.800 de función objetivo. ¿Listo? Vamos a poner esto a correr. Datos. Solver. Tin, 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 tin. Yo creo que se puede correr igualito. Aceptar. Un momento. Un momento. Ah, vean. El cambio es un fraccionario. Pero ahí está. Miren que aquí arriba sigue siendo 120 y aquí es 80.06. ¿Sí? Recuerden, ojo, el análisis de sensibilidad se puede hacer con las variables continuas, con las enteras ya no. ¿Listo? Entonces, fíjense qué pasó. Cuando yo aumenté un minuto disponible en tiempo de costura, la función objetivo aumentó 4 pesos, exactamente lo que nos había dicho el análisis de sensibilidad que iba a aumentar. Y ese aumento ocurre cambiando el valor de las variables. Entonces, ojo, miren lo que pasa aquí. Cuando yo cambie algún coeficiente del lado derecho, ¿cierto? Van a cambiar las variables y va a cambiar la función objetivo. Entonces, ojo, lo que sigue siendo constante en ese rango es el precio sombra. Entonces, la segunda tabla de análisis de sensibilidad se hace para el precio sombra. ¿Ya lo pillan? La primera tabla se hace para conservar el valor de las variables en la solución, pero la función objetivo cambia. En la segunda tabla, las variables cambian, la función objetivo también cambia. El precio sombra es el que queda constante en ese rango. Eso es. ¿Ya? Entonces, el aumento y la disminución permisibles, ahorita arreglo ese renglón que se me movió, se refieren al rango de validez del precio sombra. Entonces, por decirles algo, allí examinemos ese tiempo de costura que se nos agota, ¿cierto? Miren lo que dice allí, que el precio sombra es 4 si usted tiene 2400 minutos o 600 más, o hasta 600 más. O sea que si tiene 2420, 30, 40, 50, 2500, 2600, 2700, precio sombra 4. ¿Y eso qué quiere decir? Que si a mí un minuto adicional me aporta 4 pesos, yo podría estar dispuesto a invertir en un minuto adicional 3 pesos y sigo ganando plata.
hasta los 4 pesos y ahí salgo a ras, salgo en cero, ¿ya? Pero si un cliente me dice, estoy dispuesto a comprarte más unidades, por ejemplo, ¿sí? Y yo quiero atender a ese cliente porque es un cliente bueno, porque yo sé que me va a representar cosas benéficas para el negocio y todo eso, y yo veo que producir una unidad adicional me cuesta 4 pesos, hágale. Te sigue ganándose lo mismo, no se va a ganar un peso más, pero tiene el cliente contento y no pierde plata, ¿ya? O usted le puede decir, venga, a 4 pesos no me resulta buen negocio porque mi costo de incrementar esa producción es 4 por unidad, ¿sí? ¿Qué hacemos? Le dice, no, pues te lo pago a 5, a 5 vuelve a ser buen negocio. ¿Sí me explico? Pero uno tiene ese valor de referencia para poder negociar y calcular, ¿sí? Cada minuto de corte que yo pueda obtener adicional me permite ganar 4 pesos más sobre el 10.800, 4 pesitos más sobre el 10.800, ¿ya? Y ese precio sigue siendo válido hasta que llegue a 3.000 minutos. Cuando usted pase de 3.000 minutos, el valor de cada minuto para usted ya es otro que no es 4, ya es distinto, ya cambia. Y no, realmente no sé cómo hacer para predecir a qué otro valor va a quedar. ¿Qué puedo hacer entonces? Maestro, vuelve y corra el modelo, póngale 3.001 y observe cuál es el nuevo precio de sombra que ahí le dice. Ahí le dice. Es mejor que ponerse a hacer pues un montón de cálculos raros. Obviamente, los que estudian, investigan la parte matemática formal profunda de este tema, sí sabrían decirle, el nuevo precio sombra se calcula de esta forma, pero yo en realidad no me meto en ese detalle, ¿ya? Entonces miren esto, por ejemplo, miren el tiempo de corte, examinemos el tiempo de corte que es el penúltimo renglón. Estoy aquí, ¿cierto? Me dicen que yo podría aumentar el tiempo de corte hasta el infinito y no cambia su precio sombra. ¿Cuánto es su precio sombra en este momento? ¿Por qué? Porque nos está sobrando. Sobra. ¿Cuánto me sobra? 1040, porque yo estoy usando 1360 minutos. Me sobran 1040 minutos. ¿Lo pillan ahí? ¿Sí? Entonces, ojo con lo que voy a decir, que es importantísimo. Si un recurso me sobra, su precio sombra es 0. ¿Para qué voy a pagar por unidades adicionales si no me he agotado las que ya tengo? ¿Lo ven? Miremos ese tema con la demanda de X2. ¿Cuánto es la demanda máxima de X2? 120. ¿Y cuánto estoy vendiendo hoy en día, produciendo y vendiendo de X2? 80. Entonces, ¿yo estaré dispuesto a pagar para aumentar la demanda más arriba de 120? No, ni siquiera puedo vender más de 80. ¿Sí lo pillan? Entonces fíjense que hay recursos, los recursos que se me agoten tienen un valor adicional si yo consigo más unidades. Pero si el recurso me sobra, la unidad adicional no tiene valor adicional. ¿Ya? Entonces pongámoslo así. Todo recurso que se me agote tiene un precio sombra positivo. Porque si yo tengo más unidades del recurso, puedo hacer más actividad, probablemente producir más y vender más. Todo recurso que se me agote tiene un precio sombra positivo. Bueno, positivo en este caso que es de maximizar. Pongámoslo así. Todo recurso que me sobre va a tener un precio sombra de 0. Y todo recurso que se me agote va a tener un precio sombra que me permite mejorar la utilidad, me permite mejorar la función objetivo si tuviera una unidad más de recurso. No, sí, pensémoslo así. Un recurso que se me agota tiene un precio sombra que me permite mejorar la función objetivo. Porque se me agotó. Quiere decir que lo necesito, quiere decir que me sirve, quiere decir que estoy llegando hasta el límite del uso de ese recurso. Entonces fíjense, los dos recursos que no se agotan entre comillas, que son la demanda de X2, porque yo puedo vender 120 y estoy vendiendo 80, ese recurso, la unidad adicional de recurso no tiene valor para mí. Vender 121 de ese producto en este instante es imposible para mí. Igual estoy vendiendo 80. El tiempo de corte, si yo tuviera 2800 minutos, de todas formas gastaría 1360. Porque con la mezcla de productos que tengo solamente estoy gastando 1360. Entonces para tener más minutos sobrantes, pues no gano nada realmente.
En cambio, fíjense, el tiempo de costura se me agotó. Quiere decir que cada unidad adicional de tiempo de costura que yo pueda conseguir me permitiría ganar 4 pesitos más. Y puesto en reversa también es cierto. Si yo en vez de 2.400 tuviera, pongámosle 1.800, restémosle 600, ¿cierto? Tuviera 1.800. ¿Qué querría decir? Que ahora tengo 600 menos multiplicado por 4, 2.400, voy a ganar 2.400 pesos menos. Ensáyenlo. Corran el modelo original, pero entonces al tiempo de costura pónganle 1.800 solamente. Ahora 8.400. Ajá. 8.400, sí. Eso es lo que me da ahora a mí también aquí, que ahora que lo puedo poner a correr. Resolver. Correr. Aceptar. Ajá, 8.400. Y mire que cambia la solución también. Cambia la solución. Entonces acuérdense del análisis de sensibilidad de la parte de abajo. La solución cambia, las variables cambian y la función objetivo cambia. Ese análisis de sensibilidad es para el rango de validez del precio sombra. Eso es. ¿Cómo lo ven? Eso es. Y el análisis de sensibilidad que nos da Excel, sobre todo esta tabla en particular, pues esta hojita, es mucho más ordenado y fácil de leer que el análisis de sensibilidad que dan los softwares especializados de modelación matemática. Ellos traen muchos más detalles matemáticos, pero son más difíciles de leer porque tienen un montón de información que el lambda, que si se cumplen las condiciones de KKT, que si no, este es el más sencillito, ¿sí? Y de todas formas, como el análisis de sensibilidad es realmente importante y significativo en problemas donde las variables son continuas, pues para eso probablemente se puede seguir usando Excel. ¿Listo? Perdón, Dale, dime. una interpretación operativa de eso me dice que las personas que cortan me toca que aprendan costura. Pues no te toca, pero podría ser. Fíjate que si vos decís 1040 minutos de corte me están sobrando, ¿cierto? ¿Qué pasaría si yo pudiera tomar algunos de esos minutos de corte y volver los minutos de costura? Sí, una de las condiciones del problema era que eran especialistas. ¿Y cómo modelarías eso? Y no lo digo en tono de que no se pueda, sino cómo se hace. Yo creo que sí se puede. Porque es que mírenlo acá. Vamos a parar aquí. Diciendo eso que estamos diciendo, fíjate, la demanda seguiría siendo 120 para cada producto, ¿cierto? Pero ahora probablemente yo sí podría decir que 10x1 más 2x2 más 10x1 más 15x2 menor o igual que 4800. Armo una sola restricción y meto todos los minutos en el mismo costal. Yo sí creo. Entonces luego habría que verificar de otra forma independiente. Bueno, y de todas formas la semana no tiene más minutos de los que tiene. Entonces de todas formas habría que conservar la restricción original. ¿Será cierto lo que estoy diciendo? No, espérate. Porque si yo voy a trabajar más minutos en una máquina, pues en este caso lo puedo hacer en segundo turno o algo así. O sea, sí hay más minutos en la semana. No, yo creo que sí se pueden sumar así y ver qué hacen. Buena pregunta para un quiz. Bueno, gracias al compañero por su brillante aporte para la confección del próximo quiz. Muchas gracias. No, mentiras. Bueno, entonces voy a parar esa grabación.